Bienvenidos al tutorial 35 de programación en Java. Veremos en esta ocasión la herencia. Bien, la herencia en sí se utiliza en la programación para establecer una relación entre las clases en las cuales unas se especializan en otras. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se establece una relación estamos estableciendo una herencia entre entidades. Para el caso del diagrama que se muestra, un profesor es un empleado, al igual que un técnico es un empleado también. Pero también se cumple que el empleado es una persona y un estudiante también es una persona. De aquí podemos sacar lo siguiente. La esencia en la herencia está en agrupar las características y comportamientos comunes en una clase, en una superclase, que es como se le llama, y así los requerimientos, ¿no? O las características específicas de cada una de las clases que sean propias de las clases hijas. Pero, por ejemplo, aquí un empleado puede tener un salario, no tiene sentido de definir, por ejemplo, un atributo salario en profesor y un atributo salario en técnico, sino que diciendo que estas dos clases van a ser hijas de la clase empleado, pues ya estas heredan su comportamiento y pueden acceder a sus atributos. Esto es a lo que se le llama una generalización-especialización, puesto que de una clase general se especializan varias clases. En este caso podemos decir que una persona tiene una edad determinada. Por lo tanto, un empleado también puede utilizar el atributo edad de persona para ver su edad, al igual que el estudiante. Pero, por ejemplo, el atributo, por ejemplo, que definamos nosotros como salario, no lo podemos definir en estudiante, por lo tanto, no lo podríamos definir en persona, porque no sería un atributo común para las dos clases hijas. Esto quiere decir que el atributo salario vendría siendo de empleado. Por tanto, el profesor y el técnico podrán utilizar ese atributo porque es un atributo común para los dos. Visto la esencia de esto, podemos pasar al código, en el cual hace mucho tiempo o hace muchos tutoriales que no vemos el código en sí para las aplicaciones, porque hemos dado un conjunto de videotutoriales en los cuales han sido muchas cosas teóricas y bueno, ya es hora de comenzar de nuevo con el código. Bien, pasamos a este. Acá creamos un proyecto llamado herencia, en el cual creamos la clase herencia, que viene siendo la clase main, donde crearemos los objetos. Bien, proseguimos con la clase persona. La clase persona va a ser la clase base, como vimos en la presentación, y bueno, va a ser la clase base de todas las clases derivadas. Para esto hemos visto la visibilidad de los datos, o sea, la visibilidad de los datos son public, private, y ahora se introduce la visibilidad protected. Protected, ¿qué es lo que hace? Protected es lo mismo que privado, solo que a los atributos que se declaren de ese modo pueden acceder las clases derivadas directamente. O sea, si una clase no es hija de persona, pues no podrá ver los atributos desde afuera, o sea, externamente. Pero si la clase como empleado y estudiante son hijas de personas, pues se pueden llamar directamente a sus atributos. Esto lo permite la encapsulación, es un mecanismo bastante eficiente para controlar la herencia. Bien, ya vemos la nueva visibilidad, no es nada complicado. Ahora pasemos a definir la clase empleado y estudiante como clases hijas de personas. Para esto simplemente utilizamos lo siguiente. En la definición de la clase decimos que empleado va a extender, la palabra reservada extends, de persona. Como puedes ver, tanto completa y todo. Y bueno, pasemos a crear el constructor. El constructor lo podemos crear con la tecla abreviada al insert que le había enseñado en tutoriales pasados. Pero antes de esto vamos a crear un nuevo atributo para la clase empleado, que no lo tiene persona. ¿Por qué no lo tiene persona? Porque no todas las personas tienen un salario. Por eso vamos a poner salario como privado y lo definimos así de esta manera. Ahora podemos pasar a crear el constructor y mira de la manera en que nos lo crea el gestor al insert constructor y bueno, ponme salario ahí también. Cuando le damos generar, obsérvese que crea el salario, pero además de eso, como es hija de persona, necesita la edad y el nombre. Y incluido a esto, se llama al constructor de la clase padre o la clase base
y se le pasan estos atributos que se le pasan al empleado por parámetro. ¿Por qué? Porque como el empleado es hijo de la clase persona, pues se necesita llamar al constructor para que construya también de cierto modo esta clase y se le pasen estos parámetros. ¿Por qué? Porque estos parámetros no son internos de la clase empleado, sino que están definidos en la clase persona, por lo tanto hay que llamar a su constructor para que los construya. Lo mismo pasa con la clase estudiante. Debemos ponerlo a heredar de persona, como les había comentado, extends persona. Pero en este caso, él no va a tener el atributo salario, va a tener otro atributo cualquiera, como por ejemplo, private string grado escolar. Y bueno, va a ser un atributo fijo de él que no tiene la clase persona. ¿Por qué? Porque es intrínseco de él. No todas las personas tienen un grado escolar. No sé si me va a entender. Así simplemente podremos generar el constructor de la manera que lo generamos para la clase empleado y bueno, nos lo generará llamando a la clase base también, pasándole la edad y el nombre. Es así tan simple. Ahora solamente podemos definir nuestros métodos y el comportamiento de cada uno de ellos y bueno, utilizarlo. Veremos con más profundidad el comportamiento, cómo se comportarían los métodos que se redefinen en las clases hijas. Y bueno, hasta ahora esto es lo que presentamos y espero que hayas entendido bastante bien. Bien, esto es todo. Sin más los dejo hasta un próximo encuentro.